ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Estamos ante la primera observación directa de la materia oscura? La caza de materia oscura no cesa. Lleva décadas y sigue y sigue y sigue. Miles de científicos de todo el mundo están tratando de encontrar por todos los medios y por primera vez una pista fiable de que ese otro tipo de materia, tan distinto de la materia convencional, está ahí realmente. Pero hasta el momento no lo han conseguido. Y ahora, un inesperado exceso de luz más allá de la Vía Láctea, detectado por la sonda New Horizons es la que ha ido a Plutón, ahora os cuento, pues podría aportar o podría ser la evidencia, la primera evidencia de partículas de materia oscura en pleno proceso de descomposición y por lo tanto la primera detección directa de materia oscura de toda la historia. Esa es la atrevida idea que un equipo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins acaban de sugerir en un artículo publicado en Physical Review, una de las revistas de física más serias y más importantes de las que existen. Pues según los investigadores, la luz que han detectado con esta sonda de la NASA podría deberse a la descomposición de los axiones. Los axiones son uno de los tipos de partículas teóricas, no encontradas hasta ahora, con los que los físicos tratan de explicar la naturaleza de la materia oscura. En cuanto al brillo, resulta que toda la luz que hay más allá de nuestra propia galaxia forma, en conjunto, lo que se llama el fondo óptico cósmico, COB, por las siglas en inglés. Y los científicos llevan años también tratando de desentrañar la información que este fondo cósmico de óptico contiene sobre la estructura y la naturaleza del universo. ¿Cómo se puede observar el COB? Pues esa es la cuestión. Observar el COB es una tarea absolutamente complicada. ¿Por qué? Pues porque diferenciar el COB de la luz que se genera más cerca de nosotros, pues por ejemplo la luz del Sol, que se refleja en miles de millones de partículas de polvo planetarias que están dentro de nuestro sistema solar y que es muchísimo más fuerte de lo que hay fuera, ¿no? Bueno, pues distinguir ese brillo cósmico del brillo que tenemos cerca es algo extremadamente complicado de conseguir. Por suerte, tenemos una nave que sí que puede, por lo menos, acometer la tarea. Y esa nave es precisamente la New Horizons, que es conocida por haber sobrevolado y fotografiado Plutón en el año 2015, ¿no? Pero desde entonces no se ha quedado quieta, desde entonces ha seguido alejándose, avanzando sin descanso a través del sistema solar externo. ¿Y dónde está ahora la New Horizons? Bueno, pues está en el cinturón de Kuiper, que es un gran anillo de escombros, de rocas heladas que rodea todo el sistema solar y que se encuentra más allá de Neptuno. Es decir, se encuentra a muchos miles de millones de kilómetros de distancia. Resulta que esa es una situación privilegiada, muy lejos del Sol y en una región en la que el polvo, ese polvo interplanetario que dentro del sistema solar interno es tan abundante, pues ahí resulta que es mucho más escaso. Por lo tanto, los astrónomos que estudian esta COB pues han encontrado en esta nave una herramienta ideal para hacer el trabajo. Hace poco tiempo, por ejemplo, se consiguió medir el fondo óptico cósmico gracias a uno de los instrumentos de la New Horizons, que es el mismo que hace años capturó las espectaculares fotos que tenemos de Plutón, ¿no? Bueno, pues lejos de la influencia de la luz solar, esas observaciones proporcionaron la medición más precisa de la COB hasta la fecha. ¿Qué fue exactamente lo que descubrieron? El análisis de esos datos llevó a descubrir algo realmente sorprendente. Y es que el COB, ese fondo cósmico óptico, resulta que es casi el doble de brillante de lo que debería ser, o por lo menos de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta los últimos estudios sobre galaxias externas y sus brillos. Ese exceso, además, no es casual,
tiene lo que los físicos llaman una significación estadística de 4 sigma, es decir, muy cerca del 5 sigma, que es lo que se necesita para decir que un descubrimiento en física es cierto, ¿no? Pero un 4 sigma significa, o sea, una significación estadística de 4 sigma significa que es extremadamente poco probable que esa observación sea el resultado de una simple casualidad o de una fluctuación estadística. Ese brillo extra está realmente ahí, y ese brillo tiene que venir de alguna parte. ¿Pero de dónde? Según estos astrónomos de la Johns Hopkins, la procedencia de este brillo extra podría ser precisamente lo que os he dicho antes, la descomposición de los axiones. Los axiones, repito, son unas partículas hipotéticas con las que se intenta explicar la materia oscura, que como todos sabéis es ese otro tipo de materia que es 5 veces más abundante que la materia normal, de la que están hechos los planetas, las estrellas y las galaxias, que hasta ahora nadie ha sido capaz de detectar, pero que resulta imprescindible para poder explicar, por ejemplo, la cohesión de las galaxias. Bueno, para explicar las observaciones hechas con el instrumento de la New Horizons, los autores trabajaron con un modelo informático que incluye los axiones que se descomponen en fotones. En concreto, ¿qué es lo que pasa? Los científicos calcularon la distribución de energía de fotones que resultaría de estas desintegraciones y cómo esas desintegraciones contribuirían al exceso de luz detectado por el instrumento de la New Horizons. Bueno, los resultados sugieren que ese exceso de fotones podría haberse originado a partir de axiones con masas que oscilan entre 8 y 20 electronvoltios por centímetro cuadrado, con una vida media de descomposición de aproximadamente 1015 años. Además, si la desintegración de los axiones produce fotones con una energía específica, pues debería de haber evidencia de esa producción en la distribución de la luz, la COB, en el fondo cósmico óptico, ¿no? El hallazgo es muy importante, pero evidentemente necesita una confirmación. Y para confirmarlo, los científicos, ¿qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Pues buscar esa misma línea espectral en otras observaciones sobre el COB. Observaciones que evidentemente irán mejorando con el tiempo a medida que la New Horizons en los próximos años siga alejándose y siga avanzando más hacia el borde del sistema solar y alejándose del Sol y del brillo difuso del Sol reflejado en las partículas. Si cuando lo hagan, de nuevo, vuelven a encontrar lo mismo, bueno, pues podría significar el final de una de las búsquedas más largas, más difíciles y más frustrantes en toda la historia de la ciencia. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.